Bueno, ahora voy a empezar de nuevo. Buenas tardes. Los saludo y saludo a todos y todas las que están aquí en forma presencial y en forma virtual. Muchas gracias por conectarse, participar. Esta es una sesión del Laboratorio de Historias Interculturales que lo realizamos en conjunto con el Instituto de Historia y el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, que hacemos entre 2 a 3 sesiones al año. Tenemos la presencia de nuestra directora académica, de nuestra decana aquí también de la facultad, del director del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, y estamos hoy día muy importantes en nuestra presentación. Bueno, y hoy día tenemos la presentación de Lula, la retomada negra en el norte de Chile, presencia afro en Arica, y nos complace mucho tener esta presentación porque además la idea de este laboratorio es como abordar temas que esté abierto al público, a los estudiantes, a los académicos, a las académicas, pero también de difusión de temáticas que a veces son más desconocidas o más difícil de acceso al público en general. Entonces, lo que nos va a presentar es Lula, Luis Carlos Silva dos Santos Jr., conocido como Lula, es su tesis de doctorado que terminó recientemente. Además estamos postulando postdoc, así que estamos con los dedos también para que salga, y que tiene una trayectoria académica profesional fuertemente comprometida con los estudios afrodiaspóricos y articulación entre investigación, docencia y extensión. Él es originario de Salvador de Bahía, Brasil. Tiene una formación en Derecho inicial, después un magíster y un doctorado en Antropología en la Universidad Federal de Bahía, ¿cierto? Salvador de Bahía. Y principalmente una de las cosas más relevantes es su rol de activista también y de académico, y que eso lo conjugó también en su tesis. Además lo sigue trabajando hoy día tanto con organizaciones acá en Chile como en Brasil, y creo que ha sido un referente interesante también para el movimiento afro del pueblo tribal afrodescendiente de Chile como también de Latinoamérica. Y teníamos a Marta Salgado, no sé si se estaba ahí recién conectada. Tenemos personas de diferentes partes vinculadas al movimiento afrodescendiente. Así que sin más, le damos la palabra a Lula para que pueda iniciar su presentación. Não sei se querem prender a câmera, se vocês aí do Brasil querem acender a câmera também, se querem prender a câmera, não há nenhum problema. Muito boas tardes. Em primeiro lugar, quero agradecer também à professora Francisca, como ela dijo, estamos trabalhando aí no plano postdoc. Agradecer a presença também da diretora, da decana, de Pedro também, que está cá representando o CIR. Por todo o apoio também ao Instituto de História e ao CIR por esta oportunidade também de poder dirigir-me a vocês e poder compartilhar parte da investigação que realizei durante meu doutorado. Também agradecer a presença da Vitória também, que como dijo a Francisca, a Vitória também é antropóloga, trabalha aí na Universidade de Chile, estuda, está finalizando sua tese, e também nós todos compartilhamos com a Capoeira Angola, com essas organizações também, mais da prática afro acá em Chile, como centro, como núcleo, todas las semanas. Entonces, para mí es siempre un honor y una alegría participar de esos espacios de diálogo también, y compartir el resultado de mi tesis, la continuidad también de tu trabajo. Esta universidad para mí tiene un significado muy especial, ya que una parte de mi formación doctoral se desarrolló precisamente acá. En el año 2021 fui seleccionado a una convocatoria que era um doutorado sanduíche, na modalidade sanduíche, desde lá do programa dentro de antropologia da Universidade Federal de Bahia. Eu fui selecionado e acá em Chile isso me permitiu chegar à UC, a Escola de Doutorado de Antropologia, onde fui recebido pela antropóloga professora doutora Diana Espírito Santo, a Escola de Doutorado. Neste ano de formação, tanto nas salas de classe como nos espaços de estudo, e encontro com colegas, com professores, foi crucial não só para a produção dos textos escritos, dos artigos, das teses, das revistas que também produzimos sempre dialogando Bahia e Arica, não? Sino também para a exploração também, a compreensão de conteúdos audiovisuais. Nós com Arica hicimos um curso documental da Afroresistência, que era uma coprodução baiana e ariqueña, onde nós pudimos também conversar a respeito dessas outras histórias que não estavam muito bem contadas, não saliam na historiografia oficial do povo afro-chileno.
Participei também um tempo do LAVE, aí com o apoio do Pedro, e agradeço sinceramente a todas as pessoas que formaram parte desse processo. Espero poder retomar esse projeto em um futuro cercano, que nosso primeiro corto documental generou, aportou ao movimento, como muita gente nos ha comentado, e además de isso seguimos com essas conexões, pensando essas confluências, essas conexões entre Bahia e Chile. Como se sabe, acá há muitas conexões nos anos 90, nos anos 2000, há uma série de movimentos que pensam a tese como reafricanizações que mobilizam a cidade de Salvador, como essa reinterpretação de África em Bahia, ¿no? A chegada dos anos 80, los bloques afro en las calles, la independencia de las naciones africanas, todas esas discusiones, aunque no había la internet, la gente conseguía traducir allá en Bahía con los cuerpos. Y eso trajo a Chile esa expresión a través de la idea de axé. En Bahía yo viví de otra manera y cuando llego a Chile conozco de otra forma a través de un montón de exponentes referentes, ¿no? Yo Vasconcelos. Ya podem pedir uma opção dele, uma opção. Eita. Entonces esas confluencias, esas conexiones que parecían territorios completamente diferentes también en esa instancia del doctorado sándwich, estando acá en la Católica, por eso es un local muy significativo para mí. Pude también pensar, repensar, entonces quiero agradecer también a la presencia de cada persona aquí conectada en Salvador, en el sur de Brasil, como está el Mestre Sica, en Arica, en Colômbia, pessoas de outras partes também que estão conectadas com o movimento afro, para poder dialogar com vocês. Me alegra profundamente poder estar acompanhado de vocês, a quem admiro também, aprecio e sigo aprendendo muito. Considero também especialmente significativo que podamos ter essa conversação desde o Instituto de História. Através de minha tese, busquei contribuir a um esforço coletivo orientado a pensar lo que a mi juicio constituye una de las dimensiones más interesantes de la antropología, la posibilidad de desde nuestras prácticas recontar historias y al hacerlo participar de aquella operación especulativa, ¿no? Una operación de minoración que, como señala Deleuze y Carmelo Beni, el teatrólogo italiano, última cita, como esa sustracción de las variables mayoritarias dominantes de una trama, para que esta se desarrolle de un modo completamente distinto, actualizando virtualidades bloqueadas por esa dicha variable y posibilitando reescribir toda la trama. Es precisamente en esa potencialidad del acto de recontar historias donde quisiera hablar un poquito antes de llegar al contenido más etnográfico de Arica. Esta potencialidad de desbloquear virtualidades, una defensa contra el ataque peligroso de la historia única, como señala la escritora chamada Ngozi Adichie. Eu também pude ver nessa formação, como mencionada a professora Francisca, allá em Bahia. Nos anos 90, eu havia nascido aí, justo nos anos 90, e minha família, meu papai, já era como fundador do movimento afro. Eu vinha dos anos 70, e uma articulação geopolítica no cenário político brasileiro, assim, com o movimento negro em Rio de Janeiro, e aí historiadoras, antropólogas como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, muitas mulheres afro, traíam a discussão da deuda histórica, da reparação, de pensar em novos lugares também do povo afro dentro da sociedade, não após a abolição da escravidão. Isso generou aqui em Brasil, a partir dos anos 80, também a Constituição de 88, como se pode ver, reconhecer sujeito coletivo de direitos. Então, todo mundo, quando eu vinha cá e encontrava o cenário de como estava contada a história de Chile, encontrava que havia muito que escutava que não estava escrito, que a gente de Arica me contava, comentava, que era super importante e que com a antropologia poderia também, era possível acionar essas virtualidades que estavam bloqueadas. Recontar-se, então, era também pluralizar a narrativa e, ao hacerlo, liberar a trama do bloqueio ou essa sobrecodificação generada por la variável dominante, permitindo assim que essa seja reescrita. Ao reescrevê-la, poder partir da mesma operação de minoração e desde a prática antropológica pensar não somente na tradução, como também na transdução. Esto associado à prática antropológica, pensando na transdução
algo como un proceso de transformarse al transitar entre Bahía y Arica, indo de allá para acá, tocando tambores, assim, dentro de minha prática de la organização, como mencionou a professora, e como hacemos na capoeira, tocando berimbaus, ou dentro de las práticas de matriz africana, há um processo aí que na mesma prática uno já aprende, já se transforma, e era sobre essa transformação que desde a antropologia pode ser tomada também de um sentido hermenêutico, mas também como eu tentei fazer acá na tese, também através, como señala o antropólogo Márcio Goldman em Brasil, como a antropologia como uma interpretação musical. E essa interpretação musical no sentido de que uno quando vai cantar uma música que não é originalmente sua, algo tuyo queda na música, e ao revés também passa o mesmo. Sem dúvida, para isto é fundamental enfrentar também, pensar sobre algo que se discute na teoria antropológica contemporânea, sobre aprender, de tomar em sério o desafio de aprender a estar presente e a respeitar as potências que emergem desses mundos afro e, como dizem em Brasil, indígenas ou como se pensa no povo originário, de lo que hablamos. Em las universidades brasileiras, por exemplo, hemos presenciado transformações importantes nos últimos anos, produto das políticas de ação afirmativa. Essa transformação ha generado cambios en esa ecología universitaria y ha permitido, como expresó mi amiga escritora quilombola y doctoranda también, Ana Mumbuca, ella dijo que estas transformaciones han hecho hacer brotar agua en ese desierto académico que ha sido la antropología. Y acá en Chile me alegra que la Universidad Católica, como mencionó hoy día a la mañana la señora Ana María Neto, no sé si está conectada ahí, Arica, me dijo que la Católica ha adoptado también esas políticas de acción afirmativa, ¿no? Como me comentó también otras personas como la señora Marta, ya hay como 3 estudiantes afrodescendientes contemplados por esa política y están muy avanzadas acá en la carrera. Eso es una gran felicidad. Mi tesis doctoral, como mencionaba la profesora Francisca, se trata de la retomada negra en el norte de Chile, la afrodescendencia arica, y ella surge de un proceso largo de investigación etnográfica entre los fines de los años 2017 y hasta los años 2024, aunque sigo trabajando en esa misma región, ¿no? Transitando entre Bahía y Arica, presento la tesis algunas dinámicas más significativas de las retomadas negras en el norte de Chile, articulando prácticas vinculadas tanto al movimiento cultural, como voy a mencionar un poquito del tumbe y de las prácticas artísticas culturales, como también el movimiento político, como la actuación de las mujeres afrodescendentes a través de la ONG, la primera de la señora Marta, o de la Luanda, o de Arica Negro, y otras actuaciones políticas también que existen allá en Arica. En este recorrido, en ese tránsito, se evidencian también la tesis de una serie de redes entre practicantes de matrices africanas en Chile y en las Américas. Por ejemplo, en Chile y en Bahía, la idea de las batucadas, de la reafricanización, del carnaval de Salvador, de mucha gente reconocer a partir del encuentro también, que es una tesis que tiene muchas historias de encuentros, reconocer Bahía desde mí también, de elementos que yo no conocía, incluso de la comuna donde vivía, que las personas conocían el nombre del compositor, sabía la historia del blog, porque hacía mucho sentido para ellos, por ejemplo, esos elementos que venían junto con esas batucadas, ¿no? Que era justo con el proceso de redemocratización del Chile, que fines de los años 90, 2000, por ahí en Arica llega fuerte los ritmos afro-baianos. El tema principal de la tesis que quería comentar con ustedes es la retomada de una afrodescendencia que desde la política, la música, los tambores, la cosmología, la tradición, la oralidad y la memoria se hace presente y moviliza vidas en la frontera norte del país. El objetivo entonces era discutir temas que no solo involucraban la idea de lo que es ser negro en Chile o de la afrochilenidad, sino que revelaban también cómo la experiencia existencial afroariqueña en su dimensión más completa cuenta y reconta historias que fueron suprimidas por un poder colonizador. Esas historias son importantes, son fundamentales. Por eso, esta retomada es entendida aquí como una forma de propagar las defensas, los gestos de cuidado y el esfuerzo colectivo del pueblo tribal afrodescendiente chileno con el territorio. Prácticas que nos enseñan cómo incluso de manera efectiva y desde la vitalidad del cuerpo, también es posible rehabilitar zonas devastadas por la colonización. Así, esta tesis
se propuso aportar al conocimiento académico, pero también al fortalecimiento de procesos colectivos que revitalizan, que reinventan, que resisten, es decir, diferentes formas de la existencia afro-negra en el Chile contemporáneo. Fue así que escuchaba como los relatos más antiguos sobre lo que hoy conocemos como ese movimiento político afrodescendiente de Arica, así sobre todo como lo que lo constituye, señalan que este surgió a partir de la memoria de los antiguos agricultores negros del Valle de Azapa. Es una cita de la antropóloga Mariana León de una disertación hecha en 2017. Este valle es atravesado por el río San José, el cual nace literalmente de la confluencia de otros dos grandes ríos, el río Tigramá y el río Seco. Ambos cursos de agua se originan en el territorio chileno-boliviano, descendiendo desde el altiplano a casi 5.000 metros de altura hasta encontrarse con el Valle de Azapa, dando origen así al río San José. En Arica, tal como ocurre en el Chocó colombiano, según ha señalado la antropóloga Natalia Quiseno Toro en su etnografía, los ríos constituyen parte esencial de la experiencia, tanto para la comunidad chocoana como para la comunidad. Entonces, es un largo recorrido, ¿no? Estos ríos nacen en el altiplano, recorren 45 kilómetros y juntan el Valle de Azapa, se transforma en el río San José, y ahí cuando realiza esa otorga vida al valle, posibilitada por la fuerza del acontecimiento que representa el encuentro de las aguas del río San José, lo cual anima lo que se conoce en el Valle de Azapa como la bajada del río San José. Es un momento de festividad, de celebrar la fertilidad, y que contrasta fuertemente con ese gran desierto marcado por una penetrancia que da, ¿no? Cabe señalar que esa región también de Arica, del Valle de Azapa, está inmersa en el desierto de Atacama, más árido del planeta, que presenta condiciones de mucha sequedad, pero las únicas precipitaciones que se registran en esa zona corresponden a las llamadas lluvias estivales, también conocidas como invierno altiplánico o invierno boliviano. Dichos fenómenos ocurren durante la época de verano y son provocados por tormentas que se originan en grandes alturas, viajando desde el Océano Atlántico hasta las imponentes montañas de la Cordillera de los Andes. Ahí, estudiando ese fenómeno que en la geografía aparece como ríos voladores, ¿no? Entendemos que había un fenómeno de la evapotranspiración de las aguas allá de la Amazonía que recorrían ese río del cielo, llegaban a la Cordillera de los Andes, chocaban como una barrera natural y hacía esa lluvias estivales siempre en febrero. Y esas lluvias son conmemoradas tanto por la población afro que ocupa el valle, como también por las poblaciones aymara, quechua, por los pueblos andinos. Pensando a través de lo que escritores brasileños también contemporáneos que dialogan con la antropología, estuvimos dialogando en la tesis sobre el concepto de transfluencia de Antônio Bispo, porque él decía que la confluencia, según él, que había una idea de las denominaciones, pensar las denominaciones dentro de la antropología también, para hacer con que esas potencias, ¿no? Cuando uno va a recontar historias, permanezcan vivas al ser recontadas. Entonces, hacer ese juego de las denominaciones era también cambiar algunos nombres. Cuando se dice coincidencia, pensar confluencia. Entonces, ele decía que confluencia era muy fácil de verla, porque era solo mirar el encuentro de los ríos. Los dos ríos, cuando se encuentran, se ponen más fuertes. Entonces, esa sería una forma de pensar también las relaciones entre los pueblos afro y quilombolas, indígenas, pueblos con trayectoria, como se dice en las Américas. La diferencia para ellos no es una barrera o un impedimento de la relación, que fue eso que nosotros vimos en la tesis. Entonces, decía que mirando los ríos era fácil pensar ese concepto, que segundo él no era un concepto, pero era una palabra germinativa, decía que hace germinar otras cosas. Pero ahí también preguntaba sobre esas otras palabras, que sería cómo que nuestros saberes llegaron de África hacia las Américas. Y él decía, conversando siempre con la abuela, porque era un escritor quilombola, entonces hay de ese saber orgánico, ¿no? Que involucra el ser de la persona con eso, como él comenta. La abuela decía, para escuchar, él escucha un ruido del cielo, que hace mucho trueno, llueve mucho esa región de Brasil, y decía que había río en el cielo. Y como decía, río en el cielo, sin escuchar a la abuela, entonces él empieza a pensar que el agua, los saberes, a las personas fueron transportadas de África hacia las Américas,
pero por la cosmología, ¿no? Por los saberes cosmológicos, esos saberes transfluyeron, no fueron por tierra o por mar, pero por el cosmos. Entonces, posiblemente hoy día se reconoce muchas conexiones y resonancias entre prácticas quilombolas de Brasil con prácticas afro-ariqueñas, afro-sapeñas, que es lo que nosotros tentamos mostrar también en los videos, en los cortos documentales, en la tesis, en las conexiones, a veces con el lado clásico, cuando dice clase que la católica, la señora Marta siempre estaba presente, comentando como prácticas allá, que ellos también tentan revitalizar en Arica, como la fiesta de Iemanjá. Nosotros tenemos allá en Bahía, en febrero, y como eso dialoga también, o prácticas como el tumbe, que se conecta también con cuestiones de la batucada baiana, de la relación con el cuero, con el tambor, con el agua. Entonces, todo isso, esses conceitos aparecem em confluência para pensar o que esse escritor quilombola disse, não mais allá da identidade, pensar como transformar conflitos, divergências em diversidades. Então, se uno vê algo como solo como essa diferença mais aparente, aí sim há uma barreira. Mas se pensa a partir dessa perspectiva que como como eu pude aprender allá em Arica, em Azapa, a través de pensar esse movimento de las aguas, que é algo que vou comentar agora sobre o New Carnavalón, por la práctica de Bahia, é possível aceder a essas conexões, ¿no? essa ressonância entre as diferenças também. Como bem señala, também essa água ela fornece a agricultura do Vale de Azapa hoje, compartida por Afro e Guaymara, e permite cosechar 2 vezes ao ano. Essa comunidade mantém un vínculo, una relación de reciprocidad con el territorio, con el agua. Por ello, dentro de su modo de vida, el agua también se concibe como un ser que los afecta directamente. Como se escucha decir en el Valle de Azapa, sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay vida. Con relación a las lluvias, el agua, vidas, continuidad y esa fertilidad de la tierra, ese movimiento de 45 kilómetros en que baja 4.000 metros de altura, se encuentra con el sol, também genera oásis. Esses oásis historicamente conhecidos como Arica também fornecem ambientes para onde se habitam vidas. Esses ambientes de abundante fertilidade han sido desde tempos pré-colombinos habitados por múltiples formas de vida vegetal, animal, humana, mineral também. E todo esse recorrido que comentei historicamente resulta fundamental para compreender o complexo sistema de relações entre diferentes territórios que conformam a cuenca do Rio São José. Lo que sucede a 4.000 metros de altitud del altiplano impacta directamente en el Valle de Azapa, ya que a pesar de la diferencia de altitud, ambos forman parte de una misma cuenca hidrográfica. Así, la agricultura del valle está directamente conectada con los bofedales del altiplano. Estos ecosistemas funcionan como verdaderas encrucijadas entre 2 extremos continentales, de un lado la Amazonía y su humedad, y del otro el desierto Atacama, el más árido del mundo. El agua en este caso no es solo un recurso natural, es un ser que genera también acontecimientos, que conecta mundos y que sostiene forma de vida. Lo que aprendí, por ejemplo, cuando llegué a Azapa por la primera vez, en la casa de Christian Weiss, es precisamente eso, que comprender la vida afro-azapeña también implica reconocer otros marcos de pensamiento, donde la tierra, el río, el viento no están separados de la gente, sino que están en relación, como parte de una red vital que sostiene la existencia. Y al hablar de las aguas, y una de las formas de conectarla con su movimiento afrodescendiente Arica, también es hablar de la tierra. Al referirnos a la tierra, la agricultura, la siembra, la cosecha, es necesario mencionar también al New Carnavalón, o también como es conocido el abuelo Carnavalón. Y con la bajada del río San José, que es ese movimiento que comentaba con ustedes. Eso siempre se habla con fiestas, con celebraciones, también las cruces de mayo, que tienen que ver con toda esa fertilidad, y el fenómeno más reciente, más contemporáneo del tumbe o de la tumba carnaval. Y todo eso son maneras de agradecer a esa continuidad de la vida, la fertilidad de la tierra, la abundancia del río, y que ocurre siempre en el mes de febrero, con las lluvias estivales. El New Carnavalón, en todo febrero, mucha gente se reúne, ahí son casos etnográficos que puede vivenciar allá en Arica para enterrarlo y desenterrarlo. Cuando va a empezar el carnaval, lo desentierran y hacen pasacalle con ese mono, con ese ser, ¿no? Hacen pasacalle, toman con él, comparten con él, se relacionan con él. Y hay estudios ya
de Antropología y Arqueología del año 2022, acá hecho en Chile, de Mora Rivera, y dice que el neocarnavalón también corresponde a una huaca, es decir, algo sagrado, ya sea un objeto o un lugar, que no representa nada ni está ungido por una sacralidad abstrata, sino que es poderoso y eficaz, y a partir de su propia materialidad, la cual le permite participar en redes de relaciones vitales entre los pueblos andinos. Ele não está solamente vinculado ao pueblo afro, mas também ao pueblo andino. Outra cita dele é como uma criatura antropomorfa, de aproximadamente 1,5 metros de estatura, viste uma elegante chaqueta de color escuro, sombreiro, belamente decorado, e vistosos lentes oscuros. Despliega lujo e abundância, enquanto seu corpo, sua carne está hecha de paja, e seus huesos são palos de madeira. Lo que no vemos, pero que se cuenta en su historia, es que su origen fue chaltado, rociado con sangre de toro en una ceremonia llamada vilancha, realizada entre familias y amistades. Además de su biografía, se entreteje en hebras andinas y afrodescendientes. Luego del entierro y de desenterros, pasa una semana y en Arica se conmemora como el entierro del neocarnavalón, que ocurre al final del carnaval. Son dos carnavales, son muchos carnavales, pero en ese periodo de febrero, el carnaval con la fuerza del sol, donde participan 3 comparsas afro y hacen una competencia entre ellas. También tiene una conexión ahí con Brasil, que si voy a hablar demorar mucho, pues podemos comenzar. Y el carnaval afro que ocurre en el Valle de Azapa, que está más conectado con la fertilidad de ese territorio, ¿no? Y agradecer a la tierra, agradecer a la agricultura. Hoy en día, como me contaban, como vi allá, entre los pueblos africanos se desenterra el neocarnavalón, las personas mayoritariamente afrodescendientes se reúnen en distintos puntos del Valle de Azapa. Existen varios neocarnavalón que son enterrados y desenterrados en distintos sectores y que reforzan ese vínculo con la tierra, ¿no? Ese primer capítulo entero, la idea es mostrar cómo que hay una perspectiva del pueblo afro-americano que está muy conectado con el territorio. El territorio siendo pensado también não como um espaço físico, mas também como esse conectado a partir de saberes cosmológicos que involucram conhecimento com a terra, com o ar, com o ambiente, com a natureza e princípio de cuidado também nesse território andino. Como chamado à experimentação também, aprender essa perspectiva, né? Algo também que eu puse acá, que tem que ver com tipo de uma filosofia da diferença que se estabelece aí em El Valle de Azapa. Eu creio que com mais atenção podemos entender pouco melhor, compreender pouco melhor o que as pessoas fazem com essas fiestas, com essas práticas, mantendo essas tradições. O primeiro capítulo também traz forte essa discussão, como comentava a vocês, e como essa forma de retomada, né? Que como que não é para volver a ser o que era antes, exatamente igual como era antes, pero que aqui a partir dos anos 2000 desencadeado aí, como vou contar em outro capítulo, a alcaldesa Sônia Salgado, há projeto que a gente empieza a organizar para buscar desde as experiências passadas forças e como revitalizar os processos no tempo de hoje. Então, nesse capítulo inteiro vou narrando, nesses primeiros 2 capítulos vou narrando isso para ensaiar já o que seria já a ideia de demonstrar o Tumbe como essa experiência existencial completa que é transversal também em vários processos de Arica, a parte cultural, a parte política, como a questão de afirmar uma identidade frente ao Estado, mas também comemorar com as pessoas. Então, sempre se diz, quando se morre alguém, há tumbe, quando há cumprimento, há tumbe, quando há a chegada da lluvia, também há tumbe por todos os lados. E esse tumbe também, como no trabalho, vai mostrar com muitas conexões com o que nós vivimos aí em Bahia, que se conheceu dentro da historiografia do Brasil como esse período de reafricanização, que era como reinvenções de África em Bahia, de diferentes lados que vêm informações de independência de nações africanas, fim da guerra civil nos Estados Unidos, fim do regime de apartheid em África do Sul. Mandela, incluso, estuvo aí no mesmo bairro que nós outros em Salvador, Bahia, quando ele saiu da prisão. Então, esse boom, esse fenômeno de reafricanização, conectado com essa mesma ideia de confluência, eu creio que é algo que vai aparecer também em dos capítulos da tese, e que luego há como corte mais da parte mais jurídica, da minha formação de advogado também,
para pensar ese momento que regreso a Chile como por la tercera vez y encuentro el estallido social, luego pandemia, la Asamblea Constituyente, los escaños reservados, la alegación de participación en la Constitución y cómo el pueblo afrodescendiente va como lidiando con eso, articulando siempre una manera diferenciada de lidiar con el tiempo, como el contrapunteo del tumbe que un instrumento contesta el otro, voy mostrando cómo se va armando de una forma casi que musical también una resistencia muy creativa y muy elaborada. Y para finalizar así un poco, yo creo que ya está en mi tiempo, ¿cierto? Fue mucho... Quisiera compartir que esa investigación también nació de la intención de explicar y definir al pueblo tribal afrodescendiente chileno, ¿no? Nació del deseo de escuchar y caminar juntos, fue a partir de muchos encuentros también, y donde también podría revitalizar un poco esa antropología a partir de esos saberes que venían de esas transformaciones que acontecían en la Universidad Brasileña también. Que como si fuera el saber académico con el saber no académico caminando juntos y produciendo ciencia también, con la misma rigurosidad. Entonces, eso implicaba también esa idea de la historia, por eso encontraba importante cuando trabajaba con la profesora Francisca y presentaba para ustedes eso, ¿no? Desde el tambor, ¿no? Son cosas historias que dialogam, que se entrelazan, ¿no? Como interesado en mi mundo de Bahía con acá, con Chile todo el tiempo, porque esas memorias no están quietas, como ya muchas etnografías hechas sobre el pueblo afrodescendiente han demostrado. Essas histórias dialogam, se entrelaçam, se reativam, e também essas memórias são rios que fluem, que se encontram e que nos permitem imaginar outras formas também de existir. Desde el tambor hasta la Cruz de Mayo, desde el Carnavalón hasta las cosetas del Valle, lo que se revela es una filosofía viva, una cosmopercepción donde la tierra, el agua, el cuerpo y el tiempo se entretejen en una red densa de relaciones que transciende cualquier frontera impuesta por el Estado o por la historiografía oficial, ¿no? Así como fue el fuego que abre la semilla para que pueda germinar, espero que también esa tesis, ese trabajo también sea como una chispa, una posibilidad de apertura para que más voces sean escuchadas, más memorias sean contadas y más alianzas puedan surgir entre esas múltiples negritudes también que habitan la América Latina. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Lula. Buenísima presentación, muy interesante. Vamos a dar un espacio para comentarios o preguntas. Y bueno, yo también quería señalar esto primero, bueno, que no sé si todos los que están aquí, pero en Chile la ley en el año 2019 se reconoció el pueblo tribal afrodescendiente chileno, así se llama así. Y bueno, y hace poco, por medio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y CIR, hicimos el estudio antropológico, no me acuerdo el nombre exacto, para el reconocimiento, para en fondo implementar también parte de esa ley. Y todavía no sale a la luz, pero ya está entregado, así que esperemos que también eso contribuya al reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente y el pueblo afrodescendiente también en general, que es parte de la discusión también que está en ese estudio. Y también señalar que hoy día está a partir de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y el anuncio del presidente Boris hace pocos días sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y una vez más está totalmente ausente el pueblo tribal afrodescendiente. Entonces también eso como que también lo quería como mencionar, como para dejarlo también en la mesa. Así que doy la palabra a si alguien quiere hacer comentarios, preguntas, aquí a los que están aquí presentes o los que están también virtuales. Así que adelante, aprovechemos que tenemos. No sé si aquí alguien... Pode comentar em português também, a gente tenta traduzir, se querem comentar. Jessica, Pai, Pancho vai falar também. Ya, Pedro, aquí ya tenemos. Puede levantar la mano mientras los que están ahí en la... Bueno, primero que nada, agradecer a Francisca y a su equipo por organizar estas jornadas que han sido realmente instructivas, por decirlo menos, realmente estimulantes en estas materias que solemos tratar. Y bueno, Lula de todas maneras. Hay algo que siempre me ha llamado la atención dentro del movimiento afro y tiene que ver con algo que tú mencionaste, que marca una diferencia extraordinaria con, por ejemplo, el mundo indígena,
es lo que tú llamaste la revitalización del cuerpo. Y es una cuestión bien impresionante para los que no somos afro, esta peculiar, sorprendente y complejísima relación con el cuerpo y de ahí el baile. No sé si pudieras referirte un poquito más a cómo dentro de, ¿no es cierto?, de la conquista, permíteme la expresión por parte del mundo afro, está esta recuperación de los cuerpos. Por ahí va un poquito mi pregunta. Muchas gracias, Pedro, por la pregunta. Yo creo que esa es una dimensión también central, yo creo que de la tesis y de los otros trabajos, porque hay como otro paradigma para pensar el cuerpo también. Como dentro de esa corriente afro, tanto en Bahía como acá en Arica, como en Chile, el cuerpo también es un punto de encuentro de fuerzas. Entonces, si tú pescas en Bahía, el cuerpo también abriga, ocupa una dimensión del sagrado también, donde hay otros elementos, pero con el baile también, un cuerpo que, como decía la Carolina Letelier, la Connie, ¿no?, que es una persona de Arica, que ella como que recompiló los pasos de la cosecha también, el cuerpo ayuda a contar las historias del tumbe, los pasos de la rema de la aceituna, cuando está en el tumbe, o el contrapunteo, que es la conexión, la conversación entre el bailarín y el tambor. El cuerpo siempre aparece como esa dimensión que es más allá de lo que la apariencia está mostrando como una materia. La gente se reconecta con historia, activa memorias también a través de los bailes. Y en Brasil fue lo mismo. Creo que en Bahía, en la historiografía, en la parte antropológica también aparece como el cuerpo en ese momento del barrio de donde vengo yo, por ejemplo, que es una comunidad afro, donde sale el Ileaie, esa compasa afro, que es un bloque grande allá en Brasil. El cuerpo era como que se decía, la sociología, como anunciaba un nuevo lugar del negro en la sociedad brasileña, por ejemplo. Los peinados afro, las reivindicaciones, así como, no como un texto, pero el cuerpo como ese texto que marca esa diferencia también, como que anuncia, mira, nosotros no somos descendientes de esclavos, pero de rey, de reina, como se cuentan las canciones también, como esas otras herencias que decidimos heredar, más allá de la historia que delimitaron al pueblo como, ¿no?, como essa trajetória mais definida como esse local mais físico, ¿no? Eu creio que, muchas gracias por la pregunta, no sé si contesté, pero sí, creo que va por ahí, yo creo que la discusión de esa dimensión más corporal del movimiento afro. Aquí hay una pregunta de Francisco Piñones. ¿Crees que pueden homologar procesos que se han realizado en el sistema educativo brasileño acá en Chile para concientizar a la población chilena en general sobre la afrodescendencia en Chile? ¿Podrías nombrar algunas experiencias? Pancho Piñones, Pancho, si quiere prender la cámara también, si quiere comentar. Pancho es un grande amigo, así, allá de Arica, interlocutor, amigo, compañero, colaborador de la investigación. Él también, él fue la persona que me ayudó a pensar como algunos elementos de la tesis, como esa idea del encuentro de practicantes, ¿no? Porque él, mismo en Arica, distante muchos kilómetros de Salvador de Bahía, el Pancho es practicante de capoeira. Y él conocía mi barrio, mi comunidad, mi territorio. Yo no conocía a él y cuando salí de una reunión de la señora Marta, él se acercó a mí y me dijo, oye, ¿sabe qué? ¿Tú haces capoeira Angola? Y dice, ¿cómo sabe que yo hago capoeira Angola? Y dice, no, por tu zapatilla. Porque esa zapatilla se ocupa la capoeira Angola. Esa capoeira llegó a Chile en los años 90. Entonces, conversando, contando historias, nosotros también coincidimos en muchas cosas. Él me enseñó a hacer tambores. Él hace los tambores allá en Arica. Cuando llegué la primera vez era de los pocos que habían como heredado ese conocimiento de hacer los tambores con el señor Don Kiko Aracona. Y la pregunta del Pancho, como él me señalaba también, ahí en Brasil hay como esa discusión a partir de los años 2006 de la ley de obligación de la cultura afrodescendiente, de la historia de la cultura afrodescendiente e indígena en la escolaridad brasileña, de los niveles más básicos hasta la universidad. Entonces, yo creo que hay muchas configuraciones en eso, como había comentado, las políticas públicas allá se han intensificado en los últimos años. Acá en Chile, con la ley que mencionó la profesora Francisca, también
hay una indicación que dentro de un año las escuelas tenían que obrigatoriamente impulsionar la historia de la población afrodescendiente. Hay mucho trabajo, la señora Marta ha capacitado muchos profesores también allá en Arica, ha hecho esos trabajos, pero creo que, como decía Pancho, hay mucho también que se puede hacer. Hay iniciativas también como esas escuelas que Pancho sempre me mencionava de ILEAE, que é uma formação também da educação formal, junto com a educação artística, do baile, com a música, outras formas de contar a história também. Então, eu creio que há muito que se poderia pensar nessas conexões. A senhora Marta, que tem essa experiência já na capacitação, pode falar também, se queres, e ha capacitado muitos professores allá em Arica dentro do projeto e dentro dessa pergunta que o Pancho trae, y voy a dejar la palabra a la señora Marta si quiere comentar. Sí, muy buenas tardes a todas, a todos. Ha sido muy difícil conectarme, recién logré entrar. Pero bueno, como dice Lula, a quien agradezco, ¿no?, todo este tremendo estudio que ha hecho. Efectivamente, aquí en la región, nosotros con un proyecto del gobierno regional capacitamos a 330 profesores y educadoras y entregamos a 30 escuelas públicas de Arica 150 materiales didácticos por escuela, que se componía en 2 libros, un camisabay, 2 juegos didácticos, y entonces además hicimos, ¿no es cierto?, aprendizajes significativos en las escuelas. Fue un proyecto que se hizo el año 2022, desde noviembre hasta todo el mes de diciembre, y todavía estamos cerrando ese proyecto con el gobierno regional. Muchas gracias, señora Marta. Muchas gracias. Gracias. ¿El documental está alojado en algún lugar o es público? Es público, está en YouTube. Yo puedo compartir el enlace, está como privado, pero nosotros tenemos que poner público ahí también. Se llama Afro-Resistencia, Memorias Vivas en un Rincón de los Andes. Ahí le puedo compartir el enlace. ¿En qué está en la página? Está en YouTube. ¿Del Yo laboratorio? no está público porque está en una presentación que fue en México. Y también la Asociación Brasileña de Antropología relacionada con ahí. Pesquisando va a encontrar el enlace. Pero yo te puedo enviar también. No sé si Mestre Sica quiere hablar, si quiere hablar. Ahí solo desprender el micrófono, puede hablar en portugués, yo creo que no hay problema. Tá me ouvindo, Lula? Sim, tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Sim. Sim, estamos escutando. Você Sim. está silenciado, por isso que ele não escuta. Mas por aqui, já sei. Pode Posso falar? Posso falar? Só um pouquinho, tá? Vou desligar o celular, tá? Dando eco. Posso falar agora? Sim, mas pode falar. Se o senhor quiser também consertar o microfone, está escutando? Estou escutando bem. Vocês estão aí? Pode falar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sacar o micrófono e falar direto. E agora? Posso falar? Boa tarde a todos. Eu agradeço ao nosso doutor antropólogo, Luiz, que é um grande orgulho nós aqui no Brasil, em saber que tem um representante nosso aí, perante aos senhores, às senhoras,
perante a todos. Ficamos muito felizes, porque não é todo dia que no Brasil, nesse país totalmente racista, damos chance para um jovem nosso, nas nossas periferias, nas nossas pobrezas, com os pais humildes, com muita virtude, mas nunca tiveram chance de ter algo mais para pagar faculdade a filhos, principalmente particular, e até as faculdades municipais, a faculdade estadual e federal, que pertence a nós, pobre, foi feita para nós, os nossos filhos não têm chance. Mas, graças aos pais do Lula, ao meu irmão Luiz Carlos, a sua mãe, a senhora Iracema, que conduziram essa grande criança para nós. Eu também chamo de meu filho com o maior orgulho, com a permissão do pai Luiz Carlos. Mas é nosso filho. E nós nos orgulhamos tanto e muito, porque para chegar onde chegou o Lula, a recém está começando, está caminhando agora o Lula. E imagina esse grande cérebro, inteligente que é, respeitador, obediente e tem ética, não é? Obediente sobre os pais, né? Respeitando os pais. Hoje é um doutor. Já era doutor, mas como faz tudo que é tipo de barreira para os nossos não chegarem a acompanhar quem já está da outra etnia com maior poder, está aí nosso grande representante do Brasil. Fico feliz, agradeço muito, estou aqui para contribuir, vou contribuir sempre aquilo que os senhores e senhoras precisarem de mim. O que eu tenho aqui no Brasil, quero levar para aí, quero levar para o Chile, quero levar para Arica, quero levar para a afrodescendência. Tudo aquilo que eu aprendi e aprendo todo dia. Como disse o Lula há pouco sobre quilombo, sobre afro, sobre a nossa religião, tradição, de orixá, de inquice, de vodú. Toda aquela cultura e toda a tradição, tanto cultura para diversão como cultura religiosa, o que tiver aqui no Brasil, eu quero levar para aí com a sua permissão. Principalmente a enriquecer o que se faz cultural em alegria em tempos, que aqui nós chamamos de carnaval, também eu posso levar para aí. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Estou aqui, se precisar mais que eu fale, eu tenho muitas mais coisas a falar também. Muchas gracias, Mestre Sica. Mestre Sica también él como una lideranza allá en Brasil, dentro del sur de Brasil, de Rio Grande do Sul. Él también trabaja en la universidad como profesor de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Ha escrito libros sobre la perspectiva desde la comunidad de él con relación a la afrodescendencia, al batuque que se conoce allá, que es una forma muy similar a lo que preguntó la Cláudia Pátria sobre desde la vivencia con el candomblé, lo que experimentar que Arica, como se generan los cantos ahí en Iemanjá, en el norte del Cono Sur. Ya hay un vínculo religioso en Arica con el candomblé. Entonces, era una pregunta que yo cuando llegué ahí en 2018, la señora Marta me invitó a un conversatorio que era como el relanzamiento de su libro, que era Afrochilenos, una historia oculta, ¿no? Hecho en parcería con la antropóloga de Estados Unidos, Sheila Walker. Y la señora Marta me acuerdo que mostraba una foto del libro donde salía una fiesta de Iemanjá, y es como esa revitalización que también comentaba Pedro, y que encontré súper interesante porque para mí no había relación con orishas, por ejemplo, allá en el norte de Chile. Y cuando la señora Marta me mostró, yo luego, después de esa reunión, pude encontrar, que está en memoria, de Don Arturo, que él también organizaba las prácticas de la ceremonia de Iemanjá en las playas, pero que no eran iguales, por ejemplo, que la pregunta si son iguales, los cantos era diferente de lo que se pasa allá en Bahía, pero creo que de la forma creativa también,
y revitalizar algo acá en el norte de Chile, ¿no? Me acuerdo que en este año, 2019 y 2018, el rescate de Iemanjá en la playa de Arica, había batucada también con tumbe, hubo capoeira también, el grupo de Pancho lo hacía con maculelé, que es otra expresión allá de Bahía. Estaba todo reunido y la fiesta se daba de diferente forma, no había tanta dogmática o tanta ceremonia para realizarla de la manera como yo he visto allá también en Salvador de Bahía. Pero que hay muchas conexiones, muchas conversaciones también. Incluso estábamos conversando con personas de Bahía, con Arica también, la señora Ana María Neto, nuestra Sica, que comentó también sobre esas dimensiones más cosmológicas de los saberes, de los locales. Pero gracias por la pregunta. Mi formación es de cientista política, así que creo que naturalmente mi pregunta viene un poco más de ese lado. Mirando un poco lo que presentabas como tu trabajo y algo que mencionó Francisca, me quedé pensando y me gustaría poner la pregunta acerca de... A ver, Francisca mencionaba que en Chile se ha procurado que se le dé rango constitucional a el pueblo afrodescendiente, ¿cierto? A ver, y por un lado, ¿no es cierto?, me parece importante, necesario, digamos, interesantísimo además, este trabajo de reconstrucción de la memoria y de, digamos, reconexión, ¿cierto?, del pueblo afrodescendiente. Pero me preguntaba, ¿no?, mientras escuchaba todo esto, cuando hablamos del rango constitucional, porque para mí el ejercicio teórico de justificación de darle entidad constitucional a los pueblos originarios me resulta distinto que el argumento teórico por el cual uno debiese o podría darle rango constitucional a los pueblos afrodescendientes, porque me parece que uno se va por un camino en el cual entonces le damos reconocimiento constitucional a, no sé, los inmigrantes italianos. Yo sé que son condiciones súper distintas, no estoy tratando de equiparar, ¿no? Pero me gustaría escuchar de los que saben, ¿no es cierto? Por un lado, si te parece, digamos, necesaria ese reconocimiento constitucional. Si es así, ¿cuál sería el argumento teórico, ¿no es cierto?, por el cual, digamos, diferenciaríamos a, no sé, los descendientes de italianos inmigrantes de los descendientes, bueno, en este caso obviamente de esclavos afro, ¿no? Entonces, Muy buena pregunta, esa pregunta es muy buena, así, como conecta con la antropología y con la ciencia, y con el derecho y la ciencia política también. Yo cuando estudié allá en Brasil, yo también tengo la formación de Derecho y de Ciencias Sociales, estudié también Ciencia Política. Y la formación de la sociedad brasileña, nosotros entendemos que en los años 80 ya en Brasil, por ejemplo, hubo ese movimiento, pues las dictaduras militares, del neoconstitucionalismo, que era como esas constituciones que llegan post la dictadura, que reconocen sujetos colectivos de derecho y también reconoce derechos individuales homogéneos. Ahí entra el derecho de los consumidores, toda esa nueva ola de derechos humanos que son incorporadas dentro de esos movimientos constitucionalistas de los años 80. Lo que pasa es que Chile no entra en esa ola. En Chile no hubo la constitución por la dictadura. Entonces, con eso también nos ha generado acá la posibilidad, lo que pasó en Brasil, que es el reconocimiento, primero, de una deuda histórica, con el pueblo afrodescendiente por la trata transatlántica y todo el enriquecimiento que hubo en los estados nacionales a partir de ese crimen contra la humanidad, como está comprobado. Entonces, lo que hizo acá, como me enseñaba la señora Marta y otras personas allá en Arica, fue por los dispositivos de reconocimiento internacional, y acá la Convención 169 de OIT. Sí, Francisca. No, el convenio. El convenio, perdón, 169 de OIT, fue reconocer el estatus de tribal del grupo afrodescendiente, por eso que acá también la ley que mencionaba la Francisca, 21.151, 2019,
ella reconoce el estatus de tribal del pueblo afrodescendiente decorrente de experiencias como si fueran precedentes jurídicos, judiciales, jurisprudencias, dentro del contexto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la deuda histórica y la reparación también con el pueblo afro acá se fue posible también hacerlo dentro de ese reconocimiento de que era un pueblo tribal afrodescendiente chileno. Ahí viene todo el esfuerzo colectivo. Yo creo que el movimiento que surge allá con la ONG Oro Negro, que fue resgatada, por ejemplo, esas raíces, esas memorias, esos emblemas de negritud, de lo que sería esa reinvención, que no es una reinvención tampoco de la nada, ¿no? Como algo que se reinventa a partir de cosas que ya existían ahí, como ellos hablan de la aceituna, de los barriles de aceituna, conectar con ese pasado que fue realmente los españoles que llegaron ahí y que colocaron los barriles de aceituna y los negros transformaron en tambor y luego en cultura material también, y que también están ahí por esa deuda histórica que, por ejemplo, como no hubo ese neoconstitucionalismo, esa posibilidad de reconocer territorios, y también ahí yo creo que algo que menciona súper bien, que el no reconocimiento constitucional también no se puede hablar, algo que el movimiento Afro-Arica ha planteado sobre el derecho al territorio. Y hay incluso un libro que él sí publicó de la señora Dolly, en parcería con decir, sobre los territorios afro y azapa, que son relatos orales, como ellos también tenían derecho al territorio, incluso ella, la señora Dolly, tenía muchos territorios y fueron quitados, o esos territorios fueron quitados, y cuenta esa historia, y dentro de la discusión, cuando no hay un reconocimiento constitucional, también discutir territorio es más complicado, entonces de repente puede ser por ahí la respuesta de esos dispositivos internacionales, como el reconocimiento de Convención 69 de OIT, que Chile ratifica, entonces hay una obligatoriedad de discutir ese termo tribal. Por ahí el movimiento se mete para buscar el reconocimiento afro también, desde una perspectiva tribal. Bien, muchas gracias. Por nada. Tá me ouvindo, Lula? Sim, mestre. Tu quer que eu fale? Tá me ouvindo bem agora? Sim, mestre. Não sei se tem uma pessoa na frente do senhor. Não sei se alguém quer comentar. Não tem problema, sabe por quê? Tu me disse que meu microfone tá cortando, né? É pelo note que eu tava, tá? Agora eu tô no celular direto, tá? Mal o microfone. Sim, você escuta, tá escutando mal o senhor, mas não dá para ouvir. Agora também? Sim. Tu consegue me ouvir bem? Sim, sim. Tá, então eu espero, tá? Daí eu falo daí, tá? Eu vou desligar aqui, então, o computador, tá? Vou ficar só pelo celular agora, tá? Tá me enxergando bem aí? Sim, então tá. É o fone do Note que tá estragado, tá bom? Não tá contribuindo, certo? Não sei se alguém quer comentar. Otro comentario o pregunta. Ella quiere... Lula, a mí me gustaría comentar algo respecto, ¿no?, de lo que se habló de los pueblos originarios y del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Me parece que tú ya comentaste de la ley de reconocimiento, ¿sí? Entonces, decir, ¿no es cierto?, que no todos los pueblos originarios son precolombinos. También, por ejemplo, tener en cuenta que en Chile se anexó Rapa Nui el año 1888. Nosotros, como pueblo tribal afrodescendiente chileno, nosotros defendemos, ¿no es cierto?, que fuimos traídos en la trata transatlántica y por lo tanto llevamos en estos territorios muchos siglos, los que nos da derecho a denominarnos pueblo, no comunidades ni otro nombre. Somos pueblo. Y en ese sentido, la ley 21.151 es extensiva desde Arica a Punta Arenas.
Y hoy nosotros estamos terminando un proyecto con la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, que es una caracterización antropológica que contiene varios elementos, además de la antropología, la cartografía, porque ya nosotros hemos trabajado en la consulta previa para la ley de patrimonio y habemos ya 9 regiones incluidas en esta consulta previa para la ley que se hizo aquí en Arica y el primer encuentro nacional de organizaciones para trabajar el patrimonio aquí en Arica en mayo pasado. Entonces nosotros tenemos mucho trabajo. Hay un trabajo que estamos haciendo con la Universidad de Tarapacá, que hace poco lo hicimos con la Dirección Nacional y Regional de Patrimonio, donde se va a trabajar un tema de momias africanas aparecidas a los pies de una iglesia en San Miguel de Azapa. Entonces hay 4 etapas que se van a trabajar, ¿no es cierto? Porque se tiene que hacer la investigación, todo ese tema que es con expertos. Desde Santiago van a venir expertos, pero también tenemos que ver algún proyecto por el costo de lo que esa investigación significa. Pero para nosotros es sumamente importante. Entonces nosotros estamos trabajando en muchos frentes para dar cuenta de que efectivamente somos un pueblo, porque la cartografía así también lo indica. Hay lugares que son simbólicos hoy día porque la modernidad, ¿no es cierto?, cambió su estatus. Pero el pueblo existe como pueblo, las personas estamos trabajando por nuestros derechos y nuestros derechos colectivos. Eso. Gracias, Marta. Lo que quería, ahora nos quedan 5 minutos, así que si pueden hacer las 2 preguntas y hay una tercera y tú contestas y ahí cerramos, ¿ya? Así que muchas gracias. Sino que agradecer también estas presentaciones y estas investigaciones, porque lo que sucede con el pueblo tribal afrodescendiente chileno es un referente para todo el marco, no solo legislativo, sino que cultural, histórico, de construcción y rehabilitación de memoria en todo Chile. La presencia afrodescendiente también está, por ejemplo, en Concepción, en Santiago, que a lo largo y ancho de Chile tenemos esa presencia. Entonces, esto es un precedente y un marco histórico, legislativo también, que nos va a permitir y de repente también nos puede limitar a construir derechos o a ampliarlos, ¿no? Esa pregunta que tú haces yo la encuentro muy importante porque, por ejemplo, para los afrodescendientes que viven en Santiago, que viven en otras latitudes, hablar de territorio, hablar de derecho a la vivienda, de derecho a la educación, está súper amparado en base a la Constitución también y cómo el Estado chileno se relaciona con los pueblos. Entonces también pensaba, por otro lado, como tú hablabas sobre, dijiste en un momento, es posible habitar territorios devastados por la colonización. Y después en vez de decir como pueblos precolombinos o pueblos originarios, dijiste pueblos con trayectoria. Y eso me parece muy, muy interesante también y muy importante en cómo este ejercicio de recontar historias es práctico también. ¿Qué palabras usamos para recontar estas historias? Porque, por ejemplo, hace una semana estaba en un diplomado sobre racismo y yo le preguntaba a la profe qué le parecía, pues no le llamaba la atención que los pueblos afrodescendientes de América Latina estaban en procesos paralelos y conectados de reivindicación, aunque no existieran las redes sociales, aunque no existiera el Instagram, la difusión masiva de información. Y él me decía, no, lo que pasa es que en América Latina hay una matriz de colonialidad que hace que todos los pueblos estén más o menos como en el mismo panorama. Pero si yo ahora escucho a Lula, yo pienso, no es solo la matriz colonial, sino que es una conciencia cosmológica que no ha logrado ser masacrada por el colonialismo. Entonces, eso me llama mucho la atención también porque cuando uno lo dirige hacia ahí, ya no se ve solo la política de reparación o de simplemente como los estados con mucha vergüenza piden disculpas, sino que los pueblos deciden su propia trayectoria.
Entonces ahí quería preguntarte cómo se piensa y cómo se podría pensar la noción de futuro, porque la revitalización o la reconstrucción, la retomada, siempre está hablando de pasado. Entonces, ¿cómo se piensa el futuro y el presente? Uso contexto y lo que sea. É isso, graças, Vicky, pela pergunta, muito boa. Eu creio que, assim, por o tempo para responder cortito, eu creio que é como uma retomada algo que sempre está passando allá. Sempre há algo que retomar, sempre há algo que revitalizar também. Como comentava tu, é super importante também pensar essas outras afrodescendências, né? Como a Francisca mencionou. Olha só, câmera. Olha só, câmera. Na categoria como constitucional, jurídica, não alcança, e mirando para o futuro, eu creio que essa ideia de confluência, de pensar como transformar esses conflitos, essa divergência em diversidade, e se isso pode se operar dentro da Constituição, fora, por as leis, na prática do dia a dia, eu creio que é super relevante também considerar e aprender junto com o coletivo também, tanto afrotribais como não tribais também. E eu creio que por aí, eu creio que lá no futuro, eu creio que sempre mirar hacia o passado para poder chegar em algo assim ao futuro. Em Bahia, eu vejo que é assim. Em Arica também tem essa importância, essa dimensão da tradição também, para a confluência, para a reafricanização, para esse movimento também de, como disse, né, de reterritorialização, de reinvenção, e que também conflui, às vezes, dentro da Constituição e das políticas públicas. Então, eu creio que é por aí, como algo. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, a Lula y a todos los que están ahí en la zona, en el espacio virtual. Esta presentación igual después se va a compartir en el YouTube del CIR, en la red del CIR, así que lo quieren volver a ver o compartir, ahí va a estar disponible en unos días, hoy día quizás va a ser bien rápido. Y bueno, quizás aquí puedes leer lo que último Lula le dice tú. Aqui está uma mensagem de meu papá, sí. Lê em português. Sí. Dice: a cada dia nasce líder oriundo das favelas, dos quilombos, das aldeias, dos terreiros, dos ribeirinhos. Nossa ancestralidade soube semear as sementes em tempo certo para dar bons frutos. Dr. Lula representa toda essa camada da sociedade esquecida pelo Estado. Nós, militantes de movimento social, em especial o Movimento Negro Unificado, agradece o trabalho desse grande guerreiro antropólogo Lula. Muchas gracias. Entonces nos veremos a una próxima oportunidad. Muchas gracias também a toda a pessoa presente. Muchas gracias por quedar até o final, assistir. Muito obrigado a todo mundo aí do Brasil também. A Cica, meu pai, a mãe, a família. Pancho e Arica, a senhora Marta, muchas gracias também por assistir. Gracias. Gracias por esta jornada. Ojalá se repitan con los afros. Gracias.